Mi nombre es Jesús Domínguez Navarrete y esta vez voy a explicar la práctica número 3 que va de la mano con la práctica 2, que es la simulación de un carro excavador. Bueno, en esta vez voy a ocupar el PIC 16F877A, que es recomendación del profe para el tipo de memoria que puede utilizar. Y bueno, para el control del movimiento del carrito, yo voy a ocupar dos motores de corriente directa controlados por un puente H de transistores que yo hice. Y para el control de la garra, para vamos a utilizar tres motores a pasos con su puente H, que es el L298, que serían estos. Y bueno, los agregué a las salidas de acá, que son la el el C4, 5, 6 y el 7. Y los voy a controlar mediante dos botones. Dos botones que son, bueno, dos push button que son el pin 19 y el pin 20, que son los que van a hacer el giro del motor. En el caso del 19, del pin 19, que es este botón, el giro va a ser hacia la izquierda y en el 20 va a ser a la derecha. Y bueno, también la otra opción del profe era que teníamos que agregar una bocinita para al momento de presionar el, el giro del motor o hacer un giro de un motor a pasos, tuviera algún sonido de referencia para saber que estamos presionando el botón y haga un ruido o un sonido, en este caso el buzzer. Y bueno, yo para el control de los motores, para no hacerlo como la práctica anterior que era controlarlos cada uno por un push, yo lo que hice fue hacer un arreglo de relevadores. Y bueno, este arreglo de relevadores, que es yo utilicé esta parte, que son los dos relevadores con su contacto, su bobina y su contacto. Y bueno, acá ya lo marqué, que el contacto normalmente abierto va a ser para el eje, perdón, este estaba, bueno, sería para el eje 2, que sería mi motor 2, y es este. Y el contacto normalmente cerrado, que es para mi primer motor. Entonces esta condición yo la hice utilizando un switch. Y bueno, aquí en este caso se puede ver que cuando el contacto está normalmente cerrado, si no está accionada la bobina, va a tener paso de corriente en mi puente H para poder accionarlo mediante hacerlo girar mediante estos push. Entonces, en dado caso de que yo cierre este botón, este switch, perdón, el contacto el normalmente cerrado pasa normalmente cerrado, hay paso de corriente y el cerrado pasa abierto y ya no deja pasar corriente a Y bueno, acá podemos ver que el común, que debe de ser de 5 volts, cuando este switch está abierto, mi contacto normalmente cerrado se mantiene. Entonces tenemos un paso de corriente para energizar estos contactos. Bueno, energizar los motores dependiendo de este switch. Y cuando este está normalmente abierto, pues lógicamente no hay paso de corriente en hasta que yo cierro el switch, el normalmente cerrado pasa normalmente abierto, no tengo nada de corriente, no voy a poder mover estos dos motores, bueno, energizar esta parte del contacto, no tengo paso en ninguno de los dos. Y cuando yo presiono los botones aquí voy a tener paso de corriente en porque pasa de abierto a cerrado y tenemos voltaje en esta parte que sería el eje 3. Y bueno, voy a explicar mi programa y después hacemos la simulación. Bueno, aquí igual agregué la librería, los fusibles,
el reloj, los estándares de I/O, y bueno, acá agregué lo que es el pin de mis motores, de los que van a controlar el avance y el retroceso de mi carrito, que sería derecha es el pin B0, paro es pin B1, izquierda es pin B2. Y bueno, este es el mismo programa del anterior, del que habíamos hecho la simulación de un brazo robótico, que son las bobinas. Aquí los push, igual la velocidad, el port B pull-ups que está en verdadero, el while, y bueno, acá agregué esa parte de, perdón, aquí agregué lo de el sentido del giro de los motores DC, con su condición. Si este es igual a input, pues entonces va a girar en izquierda si es igual a 0, y si no, si es igual a 1, los motores se van a parar. Sale, entonces aquí tomamos el programa de los motores a pasos, es apagado, input igual a 1, va a girar al sentido izquierdo, una velocidad de 500 milisegundos, input derecha igual a 1, igual va a girar en sentido horario. Y bueno, acá tengo los pasos de, bueno, la secuencia que va a manejar mi motor a pasos cuando yo presione el botón de push izquierdo. Esta va a ser la secuencia para que haga un giro completo. Y como decía en la anterior práctica, para el botón derecho es totalmente a la inversa la secuencia para hacer el giro a la derecha, que sería este. Y bueno, cuando yo no presione nada, pasos apagado, pues lógicamente todos están en 0. Y bueno, vamos a pasar a hacer la simulación. Entonces, imaginariamente lo que vamos a hacer es movernos, giran mis motores con un solo push, solamente presionándolo una vez. Ahí avanzamos, paramos, y lo que vamos a hacer acá es hacer los pasos de los motores, que sería, si yo quiero mover primero mi motor 1, entonces decía esta parte que como está normalmente cerrado, el 1 va a funcionar ahorita. Como decía, no va a funcionar esta parte. Sale, entonces ahorita yo puedo mover mi motor para subir, se podría decir, mi eje 1. Entonces lo muevo y vemos que se escucha el buzzer. Entonces digo, no, lo quiero bajar tantito, yo presiono este push y gira en sentido contrario. Sale, entonces ahora para mover este motor 2, lo que yo tengo que hacer es mandar mi pulso positivo para hacer el cambio de la bobina. Entonces el normalmente cerrado pasa abierto y no tenemos paso de corriente en esta parte. Es decir, que no vamos a poder mover el motor únicamente este. Entonces voy a mover mi eje 2 hacia arriba. Lo suelto y se escucha otra vez la bocina. Ahora en sentido contrario para bajarlo sería este. Ahora digo, quiero mover mi eje 3, pero mi eje 3 no va a funcionar hasta que yo no cierre este switch. Entonces, como este switch, esta parte del contacto del común depende de si yo lo cierro si yo cierro este switch
mi contacto normalmente pasa normalmente cerrado, pasa normalmente abierto, ya no voy a tener flujo de corriente acá. Entonces lo que yo tengo que hacer es cerrar mi switch, hace el cambio y ya tenemos alimentación en este. Y aquí ya vemos que esta parte de acá, aunque este esté cerrado, no nos interesa porque depende de mi contacto normalmente cerrado. Entonces, si yo le doy a mi botón, estos dos no tienen por qué girar. ¿Por qué? Porque hacemos el cambio del contacto de cerrado a abierto con este switch y acá no tenemos corriente. Aunque este esté arriba, aunque este esté arriba o esté abajo. Entonces lo simulo. Y como decía, no tiene por qué girar aunque este esté abierto o esté cerrado. Entonces yo presiono y va a girar únicamente mi eje 3. Y hacia abajo. Bueno, esta sería mi práctica número 3 del carrito excavador. Sería todo y gracias.